eh, 1.2 y 1.3 tipos de diodos, Zener, LED, Schottky y redes de corriente directa en serie y en paralelo. Estos temas son fundamentales para lo que son los sistemas analógicos. Vamos a dedicar esta presentación a la explicación de la teoría principal de estos temas fundamentales. Comenzamos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. 1.2 y 1.3 tipos de diodos, Zener, LED, Schottky y redes de corriente directa en serie y paralelo. El tema pertenece a la asignatura de sistemas analógicos a la carrera de Ingeniería en Computación del Centro Universitario UAM Texcoco. Su servidor Gerardo Rafael Valencia. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión dedicada a la comprensión profunda de los semiconductores especiales y análisis de redes analógicas. Su participación activa es clave para el aprendizaje. Como contexto y objeto y los objetivos de esta presentación, el contexto es que en ingeniería computacional los diodos son la base para el diseño de fuentes de alimentación, la protección de circuitos lógicos y el acondicionamiento de señales en sistemas embebidos. Los objetivos que vamos a perseguir el día de hoy es seleccionar diodos especializados, como pueden ser diodos Zener, diodos LED y diodos Schottky, para funciones de regulación, emisión de luz y protección aplicando resolución de mallas en corriente directa. La relevancia y el futuro tecnológico. La relevancia permite comprender las redes de circuitos digitales, ¿sí? Y corriente directa en particular. Y los semiconductores permiten señalar hardware robusto, esencial para el Internet de las cosas, IoT, y la automatización. Para el futuro probable de esta asignatura y de la carrera, la miniaturización extrema y la integración de diodos, por ejemplo Schottky, de carburo de silicio, revolucionarán la eficiencia energética en la computación cuántica. Esto es, aumentando la velocidad de recuperación, reduciendo el tamaño y además reduciendo el consumo de energía. Esto es, reduciendo la huella de carbono. Para el desarrollo histórico del diodo podemos analizar lo siguiente. Como evolución desde los tubos de vacío hasta la electrónica de estado sólido que impulsa nuestras computadoras actuales, podemos decir que en 1904 John Fleming inventa el diodo de tubo de vacío original. O sea, una forma de conexión que incluso utilizaba filamentos incandescentes y permitía el flujo de corriente entre diferentes rutas o caminos. Para 1934, Clarence Zener
describe la ruptura eléctrica, el efecto Zener. En 1962, Nick Holonyank inventa el primer diodo emisor de luz, conocido como LED. Es una luz visible para ese momento, porque ahora ya tenemos incluso luces o diodos con emisión que para el ser humano es invisible. Bueno, este tipo de componentes electrónicos ayudaron a la evolución muy rápida, tanto de pantallas como de equipos electrónicos. En la actualidad existe un tipo de diodo llamado diodo Schottky de alta eficiencia en fuentes de PCs y procesadores. Es uno de los diodos que menos corriente consumen y que más rápido se recuperan. El diodo Zener, como teoría y función, fue diseñado para operar en la región de ruptura inversa, o sea, como un switch poderoso. Mantiene un voltaje constante, ¿sí? O sea, es una de las características del diodo Zener, que se conoce como voltaje Zener. Entre sus terminales, a pesar de las variaciones de corriente, entonces los voltajes que pueden mantener están en las terminales del mismo. Su principal aplicación es la regulación de voltaje en fuentes de alimentación analógicas. Esto fue analizado y publicado por Boylestad y por Nashelski en el 2018. Ahora, el diodo emisor de luz, conocido como diodo LED, en polarización directa, la recombinación de electrones y huecos libera energía en forma de fotones. Esa es la luz que vemos en el diodo LED. El color depende del material semiconductor, galio, arsénico, fósforo, y entonces puede ser de diferentes colores, como puede ser, por ejemplo, el rojo, el amarillo, el azul. Requieren resistencia limitadora para evitar la destrucción por sobrecalentamiento, que es una función y es una forma de estructurar los circuitos básica, en donde se tiene el LED, el diodo LED, y una resistencia limitadora de voltaje. El diodo Schottky, ¿sí? Formado por la unión de un semiconductor N y un metal, eliminando la zona de agotamiento. La ventaja, ¿sí?, como clave principal, es la caída de voltaje directo muy bajo. Esto es un consumo de energía en lugar de los 0.7 del diodo normal a 0.2, de 0.2 a 0.3 voltios, o sea, menos de la mitad del consumo normal de un diodo. Otra de las ventajas que tiene es la conmutación ultra rápida, o sea, el tiempo de recuperación mínimo, ideal para fuentes conmutadas de PCs, circuitos digitales. Las redes de corriente directa, ¿sí?, serie paralelo, el análisis de los circuitos con diodos requiere determinar el estado del diodo, encendido o apagado. Por ejemplo, como un primer paso, debemos asumir un estado para el diodo, que puede ser encendido o apagado. Si está estimulado eléctricamente, está encendido. Si no está estimulado eléctricamente, está apagado. Al sustituir con su modelo equivalente la fuente de voltaje de 0.7 volts para el silicio, permite activarlo, ¿sí?, permite el estado de activación. Ahora, para el siguiente paso, al aplicar las leyes de Kirchhoff para resolver la malla y nodos, sabemos que la suma de resistencias
o suma de voltajes en el circuito tiene que ser igual a la cantidad de voltaje de la fuente de poder. Ahora, las aplicaciones en ingeniería en computación. Como protección, los diodos Zener protegen los puertos USB y pines GPIO, o sea, pines de entrada y salida de microcontroladores. Por ejemplo, Arduino es 32, o sea, el básico, y el contrapicos de voltaje perjudiciales. Ahora, la lógica OR, las redes en paralelo con diodos permite crear compuertas lógicas básicas y selectores de fuentes de alimentación redundantes. Con respecto a la eficiencia, la disipación de energía, la comparativa de caída de tensiones que afecta directamente la eficiencia y calentamiento en hardware con el voltaje final nominal, nos lleva a lo siguiente. El diodo Schottky es un diodo que tiene una caída de voltaje de 0.25. El diodo de germanio, que es también un diodo incluso caro por sus características, es un diodo que tiene una caída de voltaje solo de 0.3. Sigue siendo mayor a la del diodo Schottky. El diodo de silicio, que es el más común en la electrónica, es una caída de voltaje de 0.7 voltios. De hecho, la hemos analizado incluso ya en varios videos, que pudimos lograr medir con las prácticas en Tinkercad, que la caída de voltaje para el diodo de silicio en Tinkercad era de alrededor de 0.67 voltios. Por eso es que está expresada como 0.7. Ahora, para lo que es el LED, por ejemplo el rojo, que es el más común, tenemos una caída de voltaje de 1.8 voltios. A menor caída de voltaje, menor disipación térmica. Tenemos P igual a B por I. Esto nos lleva, y estos datos los podemos observar en la datasheet, o sea, en las hojas de datos del fabricante de cada uno de los tipos de diodos. Vamos a analizar un poquito más a fondo, más a detalle el diodo Schottky. Su funcionamiento, su estructura y análisis de voltajes en semiconductores. ¿Qué es el diodo Schottky? Una avanzada unión metal semiconductor diseñada específicamente para garantizar conmutación de ultra alta velocidad y una mínima caída de tensión, o sea, un mínimo consumo de voltaje. La estructura física podemos analizarla de la siguiente manera. A diferencia de los diodos convencionales, la unión PN, el diodo Schottky se forma uniendo un metal como platino o tuxteno con un semiconductor tipo N. El metal actúa como el ánodo y el semiconductor tipo N, fuertemente dopado, como el cátodo. Así tenemos que en el ánodo podemos encontrar el metal y en el cátodo, ¿sí?, la unión tipo N de silicio. La junta que une estas dos partes, ¿sí?, es muy pequeña, es muy reducida. El metal actúa como el ánodo y el semiconductor tipo N, fuertemente dopado, decíamos, como cátodo. Al prescindir del material tipo P, se convierte en un dispositivo unipolar.
dependiendo exclusivamente de electrones como portadores mayoritarios. Esta arquitectura fundamental es la clave de su excepcional velocidad de respuesta y la ausencia de carga almacenada. Su símbolo para el diodo tipo Schottky es este, que tiene el triángulo normal del diodo, pero su símbolo de la rayita no es simple, es como una especie de S, ¿sí?, invertida, pero cuadrada, porque si no se confundiría con el diodo Zener. Esta es la forma de conexión directa, en donde fluye la corriente de A a K. Muy bien. Ahora, la barrera Schottky. La formación de la barrera, al unir el metal y el semiconductor, los electrones libres fluyen del semiconductor hacia el metal, buscando el equilibrio térmico. Este desplazamiento deja iones positivos expuestos en la región N, creando una zona de agotamiento y una barrera de potencial electrostático en la interfaz física. El comportamiento unipolar. Esta barrera de energía resultante impide el flujo continuo de corriente en reposo. Para cruzarla se requiere aplicar una tensión, una polarización directa que reduzca la barrera proporcionando los electrones mayoritarios y la energía térmica y eléctrica necesarias para saltar hacia el metal. El principio del funcionamiento nos lleva a que en el equilibrio, por ejemplo en 0 volts, sin voltaje aplicado, el sistema alcanza el equilibrio térmico y la altura de la barrera de potencial impide totalmente que los electrones del semiconductor tipo N crucen la unión hacia el ánodo metálico y la corriente neta es 0. Mientras que en la polarización directa, ¿sí?, BF, al aplicar voltaje positivo al metal, la región de agotamiento colapsa y la altura de la barrera disminuye drásticamente. Esto permite entonces una inyección masiva instantánea de electrones hacia el metal, generando una alta corriente. Para lo que es la polarización inversa, el voltaje negativo ensancha la región de agotamiento y aumenta la barrera, aunque bloquea el flujo principal. Existe una corriente de fuga notablemente mayor que en los diodos PN debido al fenómeno de emisión termoiónica. Ahora, el análisis de la tensión directa, ¿sí?, la polarización directa, nos lleva a una caída de voltaje de 0.2 voltios aproximadamente. Esto es una caída de tensión típica del voltaje final. Ahora, la eficiencia energética superior, ¿sí?, y la característica estelar del diodo Schottky es su bajísima caída de voltaje en la polarización directa, oscilando entre 0.15 y 0.45 voltios frente a los 0.7 voltios de silicio estándar. Esta drástica reducción minimiza las pérdidas térmicas
y la disipación de potencia, pelos, o sea, y un factor crítico en circuitos modernos de baja tensión. Así la P loss va a ser igual al voltaje final menos la intensidad directa, la intensidad del circuito. Y como análisis podemos ver lo siguiente. El análisis del circuito básico para una ley de voltaje de Kirchhoff, LVK. En un circuito en serie, con una fuente, un diodo y una resistencia, la carga, o más bien resistencia de carga, que es la resistencia de protección de sobrevoltaje, la tensión final en la carga se calcula restando la caída del diodo a la fuente principal. Esto es, tenemos el voltaje de carga igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo. Con diodo convencional tendríamos un voltaje de carga de 0.7 de una fuente de 5 voltios y estaríamos aprovechando únicamente 4.3 voltios. Por otro lado, con diodo Schottky, como la caída es de 0.2 voltios, en una fuente de 5 voltios estaríamos aprovechando un voltaje de 4.8 voltios. El resultado práctico, el diodo Schottky maximiza la entrega de voltaje y es útil en circuitos finales y minimiza el calor del disipado. Ahora, si hacemos una comparativa de la caída de tensión, como lo habíamos platicado hace un momento, podemos ver lo siguiente. Esto es que esto me cambia las estructuras, pero ahorita lo corregimos. Ahí está. Entonces el voltaje final nos lleva a que en el diodo de silicio se pierde 0.7 voltios. En el diodo Schottky decíamos que un máximo de 0.45 voltios y con una velocidad de recuperación altísima. El diodo de germanio 0.3 voltios y el diodo Schottky, ojo, de señal, este es de potencia, el de señal 0.2 voltios. Entonces para las redes es una opción buenísima porque no tiene pérdida ni caída de voltaje significativa. Al diseñar entonces fuentes de alimentación de alta eficiencia y reemplazar los rectificadores de silicio por diodos Schottky, se reduce el calentamiento y mejora el rendimiento global de los sistemas, pero de manera significativa. Ahora, para las ecuaciones del diodo Schottky, podemos ver lo siguiente. El modelo matemático termoiónico, la relación de corriente-voltaje se modela utilizando la clásica ecuación de Shockley. Sin embargo, en un diodo Schottky, la corriente de saturación inversa IS es varios órdenes de magnitud mayor. Esta es muy elevada la corriente inversa, de saturación inversa, y generada por la emisión termoiónica y domina sobre la difusión de portadores minoritarios en la razón matemática directa de su baja tensión directa para la corriente dada. Entonces la cantidad de voltaje que se pierde en el circuito es muy baja comparado con la corriente de saturación inversa. El análisis de tensión inversa, el compromiso técnico tiene que es sobresaliente
el rendimiento en polarización directa, que impone restricciones severas en polarización inversa, de tal manera que lo que es el voltaje residual, lo que constituye el principal desafío del diseño de circuitos del diodo Schottky. La corriente de fuga IR que atraviesa la barrera es significativamente mayor que en una unión PN. Esto puede causar disipación térmica indeseada cuando el diodo bloquea altas tensiones. Además, su voltaje máximo de ruptura inversa, el breakdown voltage, es inherentemente bajo, limitando generalmente su aplicación a sistemas que operan por debajo de los 100 voltios o 150 voltios. Y es por lo que tiene una aplicación altísima el diodo Schottky en el desarrollo de todos los equipos de cómputo. A ver, aquí, déjenme corregir una ecuacioncilla aquí. Ahí está mayúscula. Ok, nada más que este es subíndice. Ok. Muy bien. Déjenme poner aquí los datos correctos de las fórmulas, porque de pronto los cambia. A ver, aquí está el aproximado. Ok. Y ahora sí. Entonces, lo que es el tiempo de recuperación en el diodo Schottky es aproximadamente igual a 0. Al invertir la polaridad, el dispositivo se apaga casi instantáneamente en cuestión de picosegundos. O sea, recuerden, si nanosegundos es 1 por 10 a la menos 9 segundos, un picosegundo es 1 por 10 a la menos 12 segundos, para que tengamos una idea de la cantidad de tiempo, que es infinitamente menor, sin los descriptivos picos de corriente de recuperación inversa. La reducción de ruido electromagnético, conocido como EMI, que esta transmisión limpia es una transición limpia y sin retardos, ¿sí?, conocidos como Snappy Recovery, y reduce drásticamente el ruido de conmutación de alta secuencia que contamina los circuitos adyacentes. El dominio en radiofrecuencia. Estas características lo hacen el componente indispensable en sistemas de radiofrecuencia RF, mezcladores y detectores que operan en rangos de gigahercios. Recuerden que los gigahertz son velocidades de operación dentro de los equipos de cómputo. El transporte entonces de portadores mayoritarios, al depender únicamente de electrones, el diodo no experimenta acumulaciones de cargas o huecos en la región de agotamiento durante el ciclo de conducción. Eso entonces le permite precisamente al sistema tener una mayor velocidad en la respuesta a los cambios de voltaje. Por otro lado, podemos ver que si la matriz de aplicaciones para las características eléctricas de los diodos Schottky, la baja caída de tensión, ¿sí?, del voltaje final,
el beneficio en los circuitos es una mínima disipación térmica y altísima eficiencia. Además, ofrece aplicación típica como fuentes de alimentación y conmutadores del tipo SMPC. Ahora, para las características eléctricas, la recuperación inversa nula. Esto es el tiempo de recuperación nulo. La conmutación veloz sin pérdida de energía, pues es precisamente ese beneficio crítico que tiene. Y como aplicación típica podemos decir que son rectificadores y convertidores de corriente directa, ¿sí? a corriente directa, de hecho. El voltaje del umbral reducido. La respuesta temprana a señales de muy baja amplitud, o sea que tienen voltajes pequeñitos, permite detectores de envolvente y mezcladores RF. Ahora, la operación unipolar, la prevención instantánea de corriente de entorno, se aplica precisamente para diodos como bypass, o sea, controladores de paso, ¿sí? En paneles solares, por ejemplo. Vamos ahora a hacer una práctica virtual que hace una simulación en Tinkercad. Es el análisis de una red serial paralelo con diodos. Para eso podemos ver este esquema, que es un esquema muy sencillito, que era lo que habíamos platicado incluso en el video anterior, que íbamos a ver el día de hoy esto. Y como podemos ver, en este tenemos un voltímetro que mide el consumo de corriente en el LED. Un voltímetro que mide la corriente que fluye en el circuito como tal, considerando que estamos midiendo dentro del circuito sin tomar en cuenta el consumo de la resistencia. Y también estamos analizando el consumo en este circuito, el consumo real del diodo, ¿sí? O sea, cuánto consume el diodo realmente. Vamos a analizar esto en Tinkercad directamente. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Vamos a crearlo, nueva ventana. Y lo ponemos aquí. Luego voy a Tinkercad Circuits. Vamos a colecciones. Entramos a esta parte. Y nos vamos a esta práctica. Como podemos ver, esta práctica de Tinkercad tiene un voltímetro que está midiendo el voltaje consumido en el diodo. Un voltímetro que está midiendo el voltaje del circuito sin tomar en cuenta la resistencia como tal. Y un voltaje que está midiendo el voltaje consumido por el LED. Esto nos va a permitir ver entonces el voltaje total del sistema, que es el de la batería. Cuando yo tengo estos componentes así como los tengo configurados, de tal manera que este mida el diodo, la corriente en el diodo aquí, este mida la corriente del circuito, la corriente del diodo LED, y en particular es una resistencia que, si podemos ver, es una resistencia de 220 ohms, el mínimo recomendado para circuitos con diodos como protección de sobrevoltaje. ¿Sí? Tenemos un LED rojo que teóricamente debería de tener un consumo cercano a 1.8 voltios, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que está consumiendo alrededor de 2.2 voltios. Pero ahorita lo vemos. Además, tenemos un diodo que teóricamente debería estar consumiendo 0.7 voltios. Y bueno, si nosotros
iniciamos la simulación, podemos darnos cuenta que en el circuito están circulando 6.20 voltios. En el diodo están circulando 6.21 milivolts, que es el consumo real del diodo. Y el LED rojo está consumiendo 2.14 voltios. Voy a hacer aquí de una vez una práctica para que se comprenda un poco más esta situación. ¿Qué pasa si yo subo la resistencia, por ejemplo, a 330 ohms? Podemos ver que ¿sí? Estamos en 6.29, estaba en 6.2. 2.07 y 6.11. La regreso a 220. Recordemos las lecturas. 214 de 209. ¿Hay variación en el LED? Sí, porque pasa más corriente con una resistencia menor. 6.20 volts. ¿Sí? En el sistema, que si yo lo pongo en 330, permítanme para que lo puedan ver. Permítanme, no me deja hacer la captura. 3, 3, 0. Ya. Ahora sí, iniciamos. Me pone 6.29. O sea, el voltaje en el circuito se incrementa. ¿Por qué? Porque la resistencia no permite mayor flujo de energía dentro del circuito. Entonces, ¿qué pasa si yo lo reduzco a 100? Vean que el voltaje en el sistema se reduce, pero el voltaje en el LED se incrementa, ¿sí? El consumo aquí me queda en 6.4, 1640 milivolts, mientras que con el 220, que era el que estaba trabajando, es que no me deja de pronto hacer los cambios ya. Ok, entonces podemos ver que tenemos 6.21. Si nos damos cuenta entonces, cuando nosotros teníamos que ver el circuito, lo que es el consumo en el diodo, el diodo nos reporta teóricamente que debería tener un consumo de 6.7 y en realidad de 0.7, en realidad debería tener un consumo de 0.67, pero por la situación de los consumos de los otros componentes y demás, me arroja un consumo de 621 milivolts. Esto es 0.62. Bueno, entonces estamos viendo que en realidad sí se respetan los voltajes muy cercanos a los que se arrojan teóricamente. Regresando a la presentación, podemos entender que este desarrollo detalla el funcionamiento del circuito electrónico más fundamental, compuesto por una fuente de energía, un elemento resistivo y un elemento de consumo de carga. Es el punto de partida esencial en cualquier curso de sistemas analógicos para comprender de manera práctica la ley de Ohm y el comportamiento de la corriente electrónica. Para lo que es el análisis y la simulación del circuito básico de corriente continua DC, el propósito de la práctica, esta práctica sirve como introducción fundamental al mundo de la electrónica y el diseño de los circuitos. Su propósito principal son, primero, que comprender el flujo de corriente, visualizar de manera práctica cómo los electrones viajan desde el polo positivo de la fuente a través de los componentes hasta el polo negativo, cerrando el lazo, cerrando el circuito de la alimentación. El aplicar la ley de Ohm nos permite demostrar físicamente la relación matemática fundamental entre el voltaje, la corriente, ¿sí?, y la resistencia, expresada como I igual a V entre R, donde I es la intensidad o corriente
La V es el voltaje o amplitud de la señal y R es la resistencia. Proteger componentes. Aprender a calcular e implementar las resistencias limitadoras para evitar que componentes sensibles como el diodo LED se quemen por exceso de corriente es un gran logro. Además, la familiarización con herramientas para introducir el uso de la placa de prueba, protoboard y los instrumentos de medición básicos, multímetros, pues obviamente nos ayudan a generar estas prácticas que nos dan un conocimiento muy grande. Ahora, déjenme mostrar aquí precisamente en el circuito. Creo que lo cerré. No pasa nada, lo llevamos. Aquí está. Déjenme ir al Tinkercad. Me voy a colecciones, entro aquí y el que estamos analizando ahorita es... ¿Cuál fue? ¿Es este? No. No, es este, perdón. Aquí está. Modificar. Es que lo perdí tantito de vista porque se me movió. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Voy a hacer aquí una prueba muy sencilla. Aquí tengo una resistencia, decíamos, de 220 ohms. ¿Qué pasa si la pongo de 100 ohms? Ojalá y que podamos ver la intensidad del LED. A ver si se alcanza a demostrar. Bajo y vuelvo a encender. Y se ve un poco más iluminado. Ahora, ¿pero qué pasa si ahora en lugar de 100 la pongo de 50? ¿Sí? Entonces, la lógica es que entraría más corriente aquí. Vean que aquí ya la corriente se va a 2.69 comparada con la que teníamos originalmente, que era de 2.14. Ahora, ¿qué pasa si me voy a 10 ohms? ¿Sí? Observen qué pasó. Se estrelló el LED. Una forma de simbolizar que se quemó. No soportó la cantidad, por la cantidad de corriente o de voltaje que entró. ¿Qué pasa si me voy a 15? Es que me cambió. Bueno, déjenme detenerlo, salir de aquí. Ok, va de nuevo. Y ahora aquí me dice que tengo que cambiar el componente. Bueno, ahí lo estoy cambiando, ¿vale? Suponiendo que lo estoy cambiando. Voy a pedirle que aquí me cambie a 15 ohms. Y lo ejecuto. Y también se quema. Porque todavía anda en 3.74 volts el consumo de corriente que llega aquí. ¿Qué pasa si lo subo a 20 ohms? 20. Todavía no lo soporta. Va en 3.43. Voy a irme a 30 ohms. 3.06. Sigue quemado el componente. Vamos ahora a 40 ohms. Sigue quemado el componente con 2.84 voltios. Vamos a 50 ohms. Y vean que ahí lo alcanza a soportar con 2.69 voltios. ¿Qué quiere decir? Que el rango máximo que soporta es 2.7 voltios de alimentación. Ahora, vamos a suponer que voy a subirlo, por ejemplo, a 100, bueno, a 10, pero ahora voy a cambiarlo, fíjense, a 10 ohms. Entonces, podrían decir que está apagado, pero no. Miren, voy a apagarlo, ahí está apagado. Lo voy a volver a encender y van a ver la diferencia. Sigue encendido, pero pasa tan poquita corriente, 1.8, que pues no, apenas se alcanza a encender. Ahora voy a subirlo
a 100 k ohms, ¿sí? Esto me lleva a que pase 1.69. Voy a irme a 1000 k ohms, ¿sí? Y pasa 1.59. Todavía se alcanza a ver como que un poquito encendido. Y voy a irme ahora a 10.000 k ohms. 1.49 de corriente es lo que alcanza a pasar, pero ya casi se ve como apagado. Sigue encendido, observen. Ahí está apagado, ahí está encendido. Pero con una cantidad de corriente mínima. Pero ahora me voy a ir a mega ohms, ¿sí? Entonces vean que la corriente siguió bajando. Estoy ya en 10.000. Voy a poner aquí 100.000 mega ohms. Y bueno, sigue bajando, vean, todavía sigue encendido, pero con una cantidad de corriente mínima, ¿sí? Vamos ahora a subir a giga ohms, ¿sí? Sigue habiendo un flujo de corriente muy bajo, pero vean que ya por más ceros que le ponga aquí, ya la corriente se mantiene, porque ya es tan baja que no puedo lograr, vean, hasta un giga ohms, ya no baja la corriente. Voy a cambiar ahora a mega ohms, ¿sí? Y vean que sube a 1.59. Pero si voy poniendo ceros, 1.49, 1.40, 1.37, y ahí pierde sentido la simulación del circuito. Porque ya aunque le ponga más ceros, ya no lo registra. Y entonces el mínimo es 100 mega ohms, porque si lo aumento a 1000 baja al mínimo y ahí ya pierdo, ya ese es vamos a suponer es el mínimo, 1.37 a 2.7 voltios, lo que puede tolerar para encender el LED. Bueno, esta es la forma básica, ¿sí? de ver el voltaje. Aquí tenemos, por ejemplo, voy a reducirlo a 1 ohm, se pierde, y dijimos que el mínimo que me estaba aceptando era por ahí. Voy a ponerle 49 y vean que todavía me lo soporta en 271. Déjenme ver, 48, 2.72, 47, 2.73, 45, se truena, pero 46, 2.75 y está encendido. Es el mínimo, bueno, lo que puede ir, máxima corriente 2.75, mínima corriente para encendido 1. ¿Cuánto dijimos? 1.3, déjenme subirlo a gigas, 1.37 voltios, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos ahí la cantidad que nos da el circuito. Ahora, el análisis técnico del circuito. Un circuito simple de este tipo consta de 3 elementos conectados estrictamente en serie, donde la corriente tiene un único camino por recorrer. La fuente de alimentación es la batería o fuente de corriente directa. Proporciona la diferencia de potencial de voltaje necesaria para empujar los electrones a través del circuito. La resistencia limitadora es el componente pasivo que se opone al flujo de la corriente. Su valor en ohmios dice cuánta corriente pasa hacia la carga, que es el LED. Sin esta componente, la corriente tendería al infinito o al máximo de la fuente que puede entregar, ¿sí? Y destruye el circuito, quema el LED. La carga, que es el diodo LED, es el componente que realiza el trabajo útil, en este caso la iluminación, emitir la luz. Un LED típico requiere un voltaje directo alrededor de 2 voltios, de hecho 1.88 para ser exacto, y una corriente máxima usualmente de 20 miliamperes o 0.2 amperes para operar de manera segura. Ahora, la estructuración y montaje en Tinkercad
Para ensamblar esta práctica en el simulador de Tinkercad y garantizar que los estudiantes comprendan la topología en serie, se deben seguir los siguientes pasos. Primero, 1. La preparación del entorno. Esto es abrir el diseño en Tinkercad, arrastrar al área de trabajo una placa de pruebas, un protoboard, pequeña, no necesitamos de gran tamaño, arrastrar una batería de 9 voltios en una fuente de suministro de energía configurada de 5 o 9 voltios. Luego la alimentación de la placa se conecta a los terminales positivo rojo de la batería al riel de alimentación positivo, línea roja del protoboard, y se conecta a la terminal negativa negro de la batería al riel de alimentación negativo, línea negra o azul, dependiendo del tipo de del protoboard. Se hace la colocación de la resistencia, se selecciona una resistencia y se coloca en un área específica, por ejemplo, conectada a un terminal de la fila 10 o otra terminal de la fila 14, por ejemplo, dependiendo de cómo hagan el esquema, y ya les mostré el esquema completo. Y para una fuente de 9 voltios y un LED estándar, un valor normal, seguro, es una resistencia de 330 ohms, o sea, a 470 ohms. Sin embargo, ya vimos que podemos variar mucho menos, hasta 46 ohms, o subirla hasta por ahí de los 1000 k ohms. Esto nos lleva precisamente a tener el LED encendido. Hay que entender en Tinkercad que en la electrónica, la patita larga del LED se conoce como ánodo, que es esta. En Tinkercad está simulada como chuequita. Esa es la patita larga del LED, el ánodo. Y la patita corta del LED se conoce como cátodo. Es la patita recta del LED en Tinkercad. La colocación del LED, es arrastrar un LED al protoboard. Conecta el ánodo, la patita más larga o curva, que es el positivo, en la misma fila donde terminó la resistencia. Esto asegura la conexión en serie. Luego conecta el cátodo, la pata más corta o la pata plana o lineal, que es el negativo, en la fila distinta, en una fila distinta a la anterior. El cierre del circuito usa un cable para conectar la fila del inicio de la resistencia al riel positivo del protoboard, y usa otro cable para conectar el cátodo o LED al riel negativo o ground del protoboard. La simulación nos lleva entonces, cuando hacemos clic a iniciar la simulación, el encendido del LED. Una vez más, para que esto ya no se nos vuelva a olvidar y quede clarísimo. Entonces, nos vamos al Tinkercad. Permítanme tantito. Aquí está otra vez. Lo estoy abriendo de nuevo. Aquí están las colecciones. Me voy a la conexión de nosotros y nos vamos a este esquema. Repito, una vez más, vamos a modificar. Ok. Y entonces me dice que la patita más larga, que es el ánodo, lo vamos a conectar a lo que es el terminal positivo de la batería. Vamos a ver si es cierto. Aquí entra la corriente, si nos damos cuenta, viaja por todo esto. Esta corriente que está viajando aquí, vamos a conectarla. Por ejemplo, vemos aquí este cable negro y este cable rojo. Si se dan cuenta, este cable rojo, nada más que aquí a lo mejor esto nos confunde
y estoy viendo que didácticamente no es muy correcto, pero aquí se ve mejor. Esta corriente alimenta este medidor de voltaje, ¿sí? Y se viene para acá después del LED. Ahora, esto que ven aquí ustedes es lo que me permite que veamos que este polo viene de aquí, del positivo, hacia acá, a esta parte, que es el ánodo, precisamente aquí me lo marca, ánodo del diodo, y aquí me dice cátodo del diodo. Siempre la rayita más clara del diodo es el cátodo, y esta que no tiene raya es el ánodo. Ahí está. Si yo me voy a LED y me pongo aquí, me dice, mira, este es el ánodo. Y entonces, como aquí está entrando, a través de está entrando la corriente, entonces aquí conecto el ánodo. Pero aquí también estoy midiendo en forma paralela a estoy midiendo el positivo para este voltímetro y el negativo también para esta parte de aquí, de que es el cátodo de LED. Entonces aquí tengo medido el flujo de corriente en el LED. Aquí tengo medido, aquí en el flujo de corriente del diodo. Ahorita recorté a propósito para que vieran cómo estaba realmente conectado. Porque cuando yo lo pongo aquí pareciera que es un solo cable. Déjenme ponerlo aquí. Pareciera que es, aquí lo voy a poner. Pareciera que es un solo cable, pero en realidad es este pedacito que está uniendo aquí. Que da lo mismo, o sea, voy a quitarlo para que podamos verlo. Aquí voy a volverlo a poner y lo voy a ampliar hacia acá, que es como lo tenía. Nada más que se vea como que en uno solo, pero es el mismo que me lleva la corriente para acá y me conecta aquí el ánodo. Ahora, ¿puedo modificar el diseño? Sí, o sea, no pasa nada. Si yo, por ejemplo, le digo, mira, quito quito no lo quito, lo reduzco hasta aquí y lo quito. Bueno, lo voy a mover. Lo voy a pasar para acá y queda exactamente igual y va a funcionar exactamente igual. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, ¿por qué se ve diferente? Porque estoy cambiando las medidas. Aquí voy a ponerle lo que tenía 220 ohms y se van a dar cuenta que tengo las medidas exactas que estaba trabajando. Bueno, entonces ya vimos, ya aclaramos cómo está esa conexión. Regresando a la presentación, espero que ya haya quedado ahora sí claro todo esto. Y entonces me dice, el cierre del circuito. Usa un cable para conectar la fila del inicio, decíamos, a la resistencia al riel positivo del protoboard y usa otro cable para conectar el cátodo de LED al riel negativo del ground. El simulador, pues al iniciar el LED, entonces ya vimos cómo se genera el encendido. Aquí hago la aclaración de que yo estoy conectando negativo de aquí a acá con esta línea de cable para tener el negativo de este lado y poderlo conectar a la resistencia que es la que está generando la protección de sobrevoltaje. Bueno, ahora, continuando con esta presentación. El análisis de las caídas de tensión en el circuito en serie es un circuito eléctrico cerrado y el voltaje total suministrado por la fuente debe ser consumido íntegramente por los componentes del camino que recorre esa energía. Esto es la ley de tensiones de Kirchhoff. Este fenómeno se explica a través precisamente, lo que acabo de decir, de la ley de tensiones de Kirchhoff, que establece que la suma de las caídas de voltaje en los componentes es igual al voltaje de la batería. A continuación se detalla entonces el origen y la razón técnica de cada una de las tres lecturas observadas en el circuito. Primero, la caída en el diodo de silicio, 621 milivolts. Esta lectura representa la tensión del umbral o barrera de potencial del semiconductor, o sea, del diodo. ¿Por qué se da? Bueno, los diodos de silicio están formados por una unión PN que por naturaleza atómica
impide el paso de corriente hasta que se aplica una presión eléctrica, o sea, una presión de electrones sobre el circuito suficiente. La razón técnica se requiere aproximadamente 0.6 voltios o 0.7 voltios para romper la zona de flexión, o sea, la barrera interna. El voltímetro marca 621 milivolts. Esto es 0.621 volts, porque esa es la energía exacta que el silicio está restando al sistema para mantenerse en estado de conducción, permitiendo a la electricidad pasar. La caída en el diodo del LED 2.01 volts esta es la caída de la tensión necesaria para la emisión de la luz, de los fotones. ¿Por qué se da? Bueno, a diferencia del diodo anterior, el LED, diodo emisor de luz, utiliza materiales semiconductores compuestos como el arseniuro de galio, que tiene un salto energético o banda prohibida más amplia. O sea, los electrones cambian de un nivel electrónico a otro, ¿sí? O sea, con la electricidad suben de nivel y de pronto lo que hacen es que vuelven otra vez al nivel original, pero al bajar de nivel en la banda electrónica de los átomos de germanio, por ejemplo, de galio, arseniuro de galio, desprenden fotones, que es la luz que nosotros vemos en el LED. Razón técnica para que el electrón cruce este salto y libere energía en forma de luz visible, o sea, en forma de fotones. Necesita una mayor diferencia de potencial. La lectura de 2.01 voltios nos indica que el LED está polarizado correctamente y consumiendo la energía necesaria para brillar de forma estable. Ahora, la caída de resistencia limitadora de 6.37 voltios en la resistencia, esta lectura representa el voltaje disipado por la oposición al flujo de corriente, o sea, por la resistencia. ¿Por qué se da? Bueno, la resistencia actúa como el regulador del circuito. Su función es absorber el exceso de energía que la batería entrega a los diodos y que no se consume. La razón técnica es que según la ley de Ohm, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. El voltaje aquí, el producto de la corriente que circula por el valor de la resistencia de 330 ohms, por ejemplo, o 220, dependiendo de cuál estemos usando. El valor es de 6.37 voltios y aparece porque es el remanente exacto necesario para cumplir con la ley de Kirchhoff. 9 voltios igual a 0.621 voltios del diodo menos 2.01 voltios del LED, y esto me da 6.369 voltios o 6.37 voltios de la resistencia. Esto es el cierre del circuito y el cumplimiento de la ley de Kirchhoff. La suma de las resistencias internas me tiene que dar el voltaje total. O sea, el voltaje suministrado es la suma de todos los voltajes del circuito de cada uno de los componentes. El análisis matemático y por script en Python. Vamos a dividir otra vez nuestro script, como siempre, en las 8 secciones básicas que ya debemos de manejar, ahora sí que a ojos cerrados. En la sección 1 vamos a hablar del título y la explicación de contexto. Esta sección establece el marco teórico y el propósito fundamental del programa, definiendo el análisis de circuitos en serie como el núcleo del estudio, y se detalla la importancia de comprender la distribución del potencial eléctrico entre componentes semiconductores y resistivos, proporcionando una base conceptual
que permite entender cómo la energía suministrada por una fuente de 9 voltios es transformada y consumida por cada elemento del sistema para garantizar su estabilidad. Por otro lado, vamos a la sección 2 y la sección 2 me dice la preparación de librerías y el entorno para poder trabajar con un entorno sano, limpio, sin corrupciones. En esta etapa se gestiona la infraestructura de software necesaria para la ejecución de los cálculos y la generación de gráficos avanzados. Se incluye la desinstalación y posterior instalación de las bibliotecas o librerías especializadas en el análisis de datos, la visualización, asegurando que el entorno de desarrollo sea limpio y compatible. Esto garantiza que el procesamiento de las magnitudes eléctricas se realice con precisión matemática y sin conflictos de versiones. La sección 3, ¿sí?, es el dataset o base de conjunto o conjunto de datos necesarios, ¿sí?, para la ejecución de este ejemplo, de esta práctica. Aquí se definen las variables críticas del circuito a partir de la medición de las mediciones experimentales obtenidas de simulaciones en entornos virtuales de ingeniería. El conjunto de datos no utiliza valores aleatorios, sino cifras reales de caídas de tensión y resistencia, lo que permite que el modelo matemático sea una réplica exacta del comportamiento físico observado en el laboratorio, otorgando validez científica a los resultados finales. Para la sección 4 es la lógica de optimización explicada y nos lleva a la lógica de optimización que se centra en la aplicación rigurosa de las leyes fundamentales de la electrónica para validar el equilibrio del sistema. Se desarrollan los algoritmos que calculan la sumatoria de las tensiones para la verificación de la ley de Kirchhoff y se determina la corriente circulante mediante la ley de Ohm, optimizando así la identificación del punto de operación más seguro para proteger los componentes semiconductores de posibles sobrecargas. Para la sección 5 tenemos los resultados tabulares explicados en detalle y se presenta entonces una síntesis organizada de los datos procesados, desglosando el impacto individual y acumulativo de cada componente en el balance energético. Esto es el balance energético del circuito simulado. Esta representación escrita y tabular permite observar con precisión decimal cómo se distribuyen los voltios a lo largo de la malla, facilitando la auditoría técnica de los cálculos y confirmando que la suma de las partes corresponde al total de la energía disponible en la fuente. Ahora, la sección 6 es este mismo análisis tabular de la sección 5, pero ahora como una representación gráfica o visual de los resultados explicados. Esta sección emplea técnicas de visualización avanzada para transformar los datos numéricos en una gráfica de barras aplicada altamente didáctica, porque aquí les estoy mostrando la suma de los valores en una columna adicional vertical. Al superponer los consumos de resistencia, el LED y el diodo de silicio en una sola columna tricolor. O sea, primero los muestro los datos por separado en los mismos colores y después esos datos los pongo en una sola columna para que vean que ve realmente la representación de lo que es la ley de Kirchhoff y que se
puede ver gráficamente y se logra una evidencia visual inmediata de cómo la energía se acumula escalonadamente hasta alcanzar el límite de la fuente, haciendo que la teoría de circuitos sea tangible y comprensible y a simple vista en una sola mirada. Ahorita lo vemos. La sección 7 es el reporte y conclusión con explicación detallada y didáctica. El reporte final sintetiza los hallazgos del simulador, destacando la eficiencia del diseño y la precisión del modelo matemático empleado. Se concluye que la visualización acumulativa es la herramienta más eficaz para demostrar la conservación de la energía en circuitos analógicos, validando que el uso de los componentes específicos y las resistencias calculadas permite un funcionamiento óptimo y seguro del sistema tecnológico analizado. La sección 8 es la ejecución del programa principal, y esto nos lleva al cierre del programa, que representa la culminación del flujo de trabajo, donde esta parte orquesta todas las funciones previas para generar el reporte, la visualización final, y esta sección actúa como el motor de ejecución que integra la lógica, los datos y la gráfica, proporcionando un resultado listo para su revisión académica y demostrando la capacidad del software para modelar con éxito fenómenos físicos complejos en entornos controlados. Vamos a ver entonces la ejecución de este ejercicio. Nos vamos al Visual Studio Code, que es nuestro entorno de desarrollo. Déjenme cerrar todo lo que tenemos abierto para que no nos confunda. Y ahora vamos a abrir un archivo en lo que es la materia de sistemas analógicos. Entonces nos vamos a buscar sistemas analógicos 2026A, ejercicios en Python. Y ahora vamos a ver el 1.2, 1.3, déjenme ver si es ese. Por aquí lo vemos, aquí está. Es el 1.2 y 1.3, si es este. Y entonces lo abrimos. Bueno, aquí tenemos la primera sección, ¿sí? La segunda sección, que es la preparación de librerías. La primera sección solamente la explicación de lo que hacemos en él. La segunda sección, la explicación de configuración de librerías. La sección 3, que es la preparación de los datos para la ejecución del proyecto. La sección 4, que corresponde a la lógica para el cumplimiento de la ley de Kirchhoff y de la ley de Ohm. La sección 5, que corresponde al reporte tabular de los datos que se calculan. La sección 6, que corresponde al gráfico, a la gráfica que se genera con esos datos. La sección 7, que considera la conclusión y explicación, el reporte de conclusión y explicación. Y la sección 8, que es la ejecución del programa principal y el orden de ejecución del mismo. Si nosotros echamos a andar este script, entonces ejecutando el mismo, primero me genera la tabla de datos. Aquí me pone la tabla de datos, en donde me dice que tiene una caída en la resistencia de 6.37 volts, tiene una caída en el LED de 2.01 volts y una caída en el diodo de 0.621 volts, para un total de consumo de 9 volts, que es el de la batería. Si nosotros, bueno, aquí tenemos el diodo silicio, el diodo LED, la resistencia, y aquí tenemos resistencia. Lo paso para acá y entonces tenemos el LED, el consumo de LED rojo, y este es el diodo LED, que lo pongo aquí, y vean que esta es la batería de 9 voltios, aquí esta línea punteada, y entonces ahí tenemos que la suma de estos consumidores de energía me da el voltaje total suministrado. Ahora, imaginen ustedes que yo cambio estos datos. Déjenme ver, por aquí debo de tenerlos.
aquí. Imaginen ustedes que yo le digo, oye, los voltajes que voy a utilizar, por ejemplo, ¿sí? Es que puedo cambiar estos voltajes, pero me tienen que dar un múltiplo, vamos a decir, de 9 volts. Entonces, para esto voy a hacer el mismo ejercicio que veníamos, pero con 220 ohms. Porque aquí, a ver, déjenme ver si no lo tengo aquí. Bueno, es que estoy dando los datos directos, que lo puedo calcular por la ley de Ohm y Kirchhoff, pero no lo tengo aquí, no. Entonces lo voy a sacar con los datos que me arroja Tinkercad para que lo veamos directamente aquí como reflejo. Entonces, estos son los datos que estoy proporcionando. Datos que puedo calcular por medio de la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm. Pero veamos, vamos ahora a este análisis. Permítanme porque no me deja entrar, es que no me deja verlo. Como tengo varias ventanas, me está generando un problemita. Ok, ya está. Vamos a la ventana aquí. Voy a poner aquí una resistencia de 220 ohms. Y con esto voy a sacar estos datos. 2.14, 621 y 6.20. 2.14, 621. Esos datos son los que voy a proporcionar. 2.14. 621. Y, a ver, permítanme, déjenme verlo de nuevo. Y era 6.20. Veamos, regresamos acá. 6.20. Vamos a ver cuánto nos arroja en la ejecución. Aquí vamos a ver la diferencia, Vamos a pedirle que los muestre. Y aquí tenemos el resultado. Ahora con estos datos que acabo de proporcionar. Aquí teníamos 6.37 y aquí me da 6.20. Aquí teníamos 2.01, aquí tenemos 2.14. Aquí teníamos 0.621, que es el consumo del diodo, perdón. Ese es el consumo del diodo. Y acá tenemos 6.621, que es el mismo, 0.621. ¿Por qué? Porque este no cambia. Estoy cambiando la cantidad de energía que está entrando al sistema, pero donde se va a ver reflejado es en la cantidad de luminosidad. Como acá teníamos una resistencia de 330 ohms, la luminosidad es menor. Como acá tenemos una resistencia de 220 ohms, la luminosidad es mayor. Y entonces por eso es que este es un poco mayor aquí que acá, ¿sí? Pero al final de cuentas suma de nuevo, por aquí me dice 8.961 por aproximaciones, pero en realidad son 9 voltios. Y acá también 9 voltios. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos entonces esta parte, esta práctica. Vamos ahora a cerrar esta parte y vamos a regresar a la presentación para concluir. El reporte tabular de la ejecución del programa ofrece una sintaxis organizada y precisa de las magnitudes eléctricas medidas, permitiendo una auditoría rápida del balance energético del circuito. En esta representación se desglosan los valores de la tensión de cada componente, el diodo de silicio, el LED y la resistencia, junto con el cálculo de la corriente total de la malla, facilitando la comparación directa entre la teoría de circuitos y los datos experimentales. Esta estructura de datos no solo confirma la integridad de las lecturas obtenidas en el simulador, sino que también sirve como la base analítica necesaria para validar que la suma de las caídas del potencial iguala exactamente el voltaje suministrado por la fuente, demostrando así la precisión del modelo matemático empleado. Así tenemos entonces la representación que vemos aquí y que nos estaba llevando al análisis con 330
¿cómo se llama? Ohms de resistencia. La representación gráfica, entonces, generada por el script, ofrece una visualización comparativa y acumulativa de las tensiones diseñada para transformar los datos numéricos abstractos en evidencia física del equilibrio energético. A través de un histograma de barras se representa primero las caídas del potencial individuales del diodo de silicio gris y del diodo LED rojo y la resistencia azul, permitiendo identificar la magnitud del consumo de cada componente de forma aislada. Sin embargo, el elemento central de la gráfica es la cuarta columna, denominada columna de consumo de energía, la cual utiliza un diseño apilado para superponer estos tres valores en una sola barra tricolor, y esta estructura permite observar cómo el voltaje se suma progresivamente hasta alcanzar la precisión, la línea de referencia de 9 voltios, validando visualmente la ley de tensiones de Kirchhoff y demostrando que no existen pérdidas de energía en el lazo cerrado del circuito. Como conclusión didáctica de la práctica podemos decir: la validación, el script corrobora el comportamiento teórico estudiado fusionando matemáticas e informática. El desarrollo del software proporciona habilidades para simular componentes sin depender exclusivamente de los simuladores cerrados. La interpretación es que la zona de avalancha, vamos a decir, exponencial, advierte por qué no podemos colocar un diodo directo sin una resistencia limitadora. Esto es la ley de Ohm. El análisis de desarrollo profesional. Para el diseño del hardware como ingenieros en computación, diseñar placas base donde los diodos Zener evitan la sobretensión que destruirían los CPUs y las memorias RAM es fundamental. Por otro lado, la eficiencia, el uso correcto de los diodos como el Schottky mejora la eficiencia energética en servidores de centros de datos de la industria actual. Como cierre y conclusión, pues es una síntesis del aprendizaje. Podemos decir, como resumen, que los diodos Zener son vitales para la regulación de voltaje operando en inversa. Los diodos Schottky ofrecen una conmutación ultra rápida y baja caída de voltaje, y el análisis de las redes en corriente directa requiere modelar el estado equivalente del diodo para aplicar la ley de Kirchhoff. La integración de simuladores como Tinkercad y programación en Python consolida el conocimiento matemático y práctico. Ya saben, bienvenidas todas las preguntas que puedan tener. Si ya están suscritos al canal de YouTube Videoteca Valencia, bienvenidos, excelente. Si aún no están suscritos, les pido que se suscriban. Y si ya están suscritos, inviten también a sus contactos, a sus conocidos, para que esta información, este esfuerzo académico les sea de utilidad a mucho más personas. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para esta presentación, y estas son las imágenes, ¿sí? Las fuentes de imágenes utilizadas para esta presentación. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.